En el programa de hoy, bueno, hablamos inicialmente del problema de pobreza, de los problemas de desempleo, de indigencia, etcétera, con Martín Maldonado, y que es un problema que nos aflige. Y después escuchamos las observaciones del doctor Oscar Atienza sobre el tema de la pandemia. Son dos temas realmente que son una preocupación constante, creo yo, de todos los argentinos. Hay otro tema, un tema que sin lugar a dudas afecta a los niveles de pobreza y afecta también a las posibilidades de lucha contra la difusión del virus, que es el problema de la inestabilidad de la economía argentina, ¿no? Y es el problema de la inflación. Antes de entrar específicamente en el tema, permítanme que les comente que hace algunas horas el Fondo Monetario Internacional en los Estados Unidos presentó sus nuevas proyecciones. Allí hay una buena noticia para Argentina. El fondo cree que Argentina va a crecer 5,8% en este año, el Producto Interno Bruto, es decir, algo muy parecido al crecimiento promedio del mundo, que va a ser 6%. En América Latina va a haber países que van a crecer más, pero digo, parecería ser una buena noticia. El ministro Guzmán ha dicho que cree que Argentina va a crecer 7%. Pero bueno, hay situaciones de la economía que atentan contra esas posibilidades. Y una de esas situaciones es la inestabilidad que hay en la economía argentina, es decir, el problema de la inflación. He preparado una placa que le voy a pedir al director que la pongamos, que es esta que está aquí, que es cómo fue la inflación medida por la variación en porcentaje del índice de precios al consumidor en cada mes respecto del mes anterior. He señalado ahí 3 puntos que son septiembre del 18, septiembre del 19 y febrero del 2021. Pero si miramos la primera parte del gráfico, que va desde enero del 17 hasta julio más o menos del 18, vamos a ver que ahí la economía argentina estaba en una inflación que estaba entre el 1,5% y el 4%. Digamos, ¿eh? Pero después de este salto que se produjo en septiembre del 18, se ubicó en un tramo mucho más alto, aunque bajó, pero de todos modos se ubicó siempre por cifras cercanas o superiores al 3%. Y finalmente, en el último tramo, el que empieza después de septiembre del 19, vemos que al principio la economía bajó. Allí tuvo mucho que ver, seguramente, en las reducciones que vemos en marzo y en abril, tuvo mucho que ver el hecho de que las primeras decisiones con la pandemia fueron cerrar el nivel de actividad y eso significó que, digamos, niveles de demanda muy bajos que implicaron que los ajustes de precios fueran menores. Pero vemos cómo desde entonces, desde abril, mayo, comenzó a crecer la inflación hasta que llegó, en los últimos 5 meses, ha estado siempre por encima del 3%. Y ese es un dato realmente muy malo. El dato de febrero, que fue 3,6, es también un dato malo, aunque haya bajado un poquito respecto del 4% que tuvimos en el mes de enero y en el mes de diciembre del año pasado. Todo hace prever, la mayoría de los que estiman, dicen de que este mes, marzo, es decir, el mes que ha cerrado, marzo, cuando conozcamos el dato, vamos a ver que estamos con una inflación cercana al 4% de nuevo. En la placa siguiente, presento ahí desde abril del 2020 hasta febrero del 2021 la tasa de inflación. ¿Ve? Ahí está claro que a partir de abril y mayo, que se mantenía en unos niveles más o menos bajos, comenzó a crecer la tasa y llegamos a ese 3,6%, que es una tasa elevadísima. Eso ha significado que una tendencia que se venía observando y que era que la inflación de los últimos 12 meses parecía que se reducía, haya cambiado el signo. En la siguiente placa está la variación contra año a año de cada uno de los meses. Esa placa que es tomada directamente del informe de INDEC, ustedes ven allí que parecía que bajaba 48% en marzo del año pasado, 45, 43, así, hasta llegar en noviembre a un mínimo de 35,8, y a partir de allí tenemos diciembre, enero y febrero
que aumenta nuevamente y estamos de nuevo en el 40% de inflación. Y que seguramente, si este mes efectivamente se confirma que es 3,5 o 4%, va a seguir aumentando. ¿Por qué les presenté yo estos gráficos? Porque me gustaría hacer una reflexión respecto de lo que dice el ministro, de que la inflación va a ser 29%. En primer lugar, digo, hay que ser benevolente con esa declaración. El ministro no puede decir otra cosa, tiene que decir que el plan que está en funcionamiento, que él cree que va a lograr bajar la inflación al 29%, está dando algún resultado. Pero fíjense si hacemos unos números relativamente sencillos. Si marzo del 2021 llega a ser la inflación, no digamos 4%, digamos 3,5%. Digamos 3,5%. Como para decir que baja un 0,1% menos de lo que fue el mes de febrero. Si llega a ser 3,5% la inflación de marzo y el gobierno lograra bajar a 2,5% la inflación de los meses que van de abril a diciembre, es decir, marzo con el 3,5%, los datos de enero y febrero son los que tenemos, y logra ubicarlo en el 2,5% por mes, a fin de año la inflación va a ser 40%. Muy alejado del 29%. Es más, si lograr estabilizarla solo en el 3%, que es una tasa muy alta, entonces la inflación llegaría al 45%. Estas cifras son disparatadas, y no sé si son disparatadas, pero están en la expectativa de los agentes económicos. Fíjense que el relevamiento de expectativas de mercado, que es un relevamiento que hace el Banco Central de la República Argentina, consultando a distintos institutos de investigación, consultores, economistas, etc. Cuando uno se fija en el último REM, el relevamiento de expectativa de mercado, la inflación esperada es 48%, 48,1%. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos muy lejos de cumplir con esa meta. Porque para cumplir con la meta del ministro, digámoslo, que ojalá se pudiera concretar, en realidad, si en marzo es 3,5%, para que en todo el año no superara el 29%, debería estar todos los meses a nivel de 1,6% la inflación. Un nivel que parece un poco lejano. ¿Por qué parece un poco lejano? Bueno, porque este proceso inflacionario, que parece que no lo han logrado frenar anclando el tipo de cambio, es decir, atrasando el dólar, tiene algunos elementos que el gobierno no controla. Es cierto que el incremento de precios de los commodities, en particular de la soja, influye de alguna manera en el nivel de precios domésticos. También es cierto que existe el riesgo de que la pandemia obligue a hacer ciertos cierres y a volver a tener el Estado que hacer erogaciones para, digamos, morigerar el impacto sobre el sector privado. Pero eso obviamente implica más déficit. Si la segunda ola efectivamente tiene un impacto que obliga a cerrar más la economía, bueno, el gobierno se va a ver enfrentado a la necesidad de no poder evitar aumentar su gasto público. Por otro lado, si uno mira el dato de emisión monetaria, el gobierno ha tratado de mantenerlo más o menos controlado. De hecho, más o menos en el 31% es el aumento que ha tenido la base monetaria. Ahora, si uno suma lo que hay en LELIQ, ¿recuerdan ese título que el presidente Fernández pensaba que iba a reducir su cantidad porque con lo que se pagaba de intereses se iban a mejorar los jubilados? Bueno, todo eso antes de la pandemia. Si uno suma el monto que hay en LELIQ con el monto que hay de pases pasivos, es decir, dinero que toma el Banco Central, eso el Banco Central lo hace para reducir la cantidad de dinero de la economía, para controlar un poco la cantidad de dinero de la economía, entonces coloca LELIQ o hace pases pasivos, esa suma es de 3 billones de pesos, es más que la base monetaria. El Banco Central tiene que pagar entre aproximadamente 78.000 o 80.000 millones de pesos de intereses mensuales. Bueno, todo eso atenta contra el objetivo del ministro de lograr esta reducción de la tasa de inflación. ¿Cuáles son las chances de que eso ocurra? A fuer de ser sincero, yo diría, creo que el 29% es ya una meta virtualmente inalcanzable.
Además, existen otros interrogantes, y uno de ellos es cómo va a resolver finalmente Argentina el tema de su sector externo. Estamos en un mes, a partir de marzo y en el segundo semestre, en el cual las exportaciones argentinas aumentan mucho. De hecho, aumenta el precio, además ha aumentado mucho el precio de la soja. Todo eso son buenas noticias, pero el problema es que Argentina tiene obligaciones externas muy fuertes. Lo dijimos en el programa pasado, decir que no hay plata para pagar al fondo no es decir nada nuevo, no por los vencimientos de este año, sino por los vencimientos del año que viene y del siguiente, que son casi 20.000 millones de dólares cada año. Entonces, me parece que el objetivo inmediato del gobierno, que es, utilizando las palabras del ministro Guzmán, tranquilizar la economía, exige cerrar también ese problema del sector externo. Y para eso, nos guste o no nos guste, el gobierno deberá lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a partir de allí podrá seguramente lograr un acuerdo con el Club de París. ¿Cuánto tiempo existe para eso? En mi opinión, el gobierno debería acelerar lo máximo que pueda ese tiempo. Aunque todos sabemos de que la negociación es difícil porque por boca del ministro Guzmán y de técnicos del fondo sabemos que la intención de tratar de ir a un programa de facilidades extendidas, donde el plazo de repago sea de 20 años, es algo que no está en los parámetros habituales del fondo. De manera tal que la negociación va a ser bastante compleja. Mientras tanto, la incertidumbre que hay en la economía argentina claramente no contribuye a mejorar las expectativas. Cierro con esto. El gobierno me parece que tiene como objetivo casi exclusivo en materia económica tratar de llegar a las elecciones con una situación, usando la palabra de Martín Guzmán, de tranquilidad. Si lo va a lograr o no, no lo podemos saber hoy. Lo que sí sabemos que esa no va a ser finalmente la solución de los problemas estructurales que tiene la economía argentina.